Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con una lavadora de la marca LG que está presentando la falla de que no está exprimiendo bien. Bueno, entonces vamos a mirar de qué se trata. En este momento lo que hicimos fue encenderla, darle hasta el nivel de agua bajito, hasta aquí en ese, y le colocamos inicio. Esta es todavía de la Turbo Drum, ¿sí? De los modelos convencionales. Entonces lo que vamos a hacer es ver si está girando de buena manera el agitador, si tiene fuerza o no tiene fuerza. Como vemos lo hace, tiene fuerza, está bien. Aquí presenta el error de que es el error de puerta. Si cerramos, entonces le quita el error. Ahí tiene fuerza, lo está haciendo bien. Ahora lo que vamos a hacer es probarle la parte de la bomba. ¿Listo? Vamos a ver si tiene fuerza o no tiene fuerza la bomba. Pausamos entonces, apagamos, volvemos a encender, damos solamente a centrifugado. Miren que queda parpadeando solamente este LED de centrifugado. La lavadora se pone en 13 minutos y se desactivan lo que son los niveles de agua, ¿sí? Por defecto siempre está en FUSI. Vamos a mirarle entonces, el agua tiene que salir con fuerza. Damos acá en el botón de inicio y como vemos, si tiene fuerza, el agua sale con bastante fuerza. Entonces lo último que tendríamos que pasar a revisar es la parte de abajo, la parte del motor con la transmisión, es decir, la polea que une el motor con la transmisión, que puede estar un poco suelta. ¿Listo? Vamos a mirar que la bomba no se trabe en ningún momento, ¿sí? Porque suele pasar que la bomba, cuando ya está deteriorada, ella en el momento de recalentarse comienza a sonar o deja de funcionar. ¿Listo? Vamos a mirarle la polea en cuanto termine. Ok, listo. Miren entonces que cuando termina de botar el agua, ella se coloca en 11. Hace una pausa, sí, hace una pequeña pausa, ella entra como en stand-by y luego sigue botando otro poco de agua. En el minuto 10 entonces ella sigue botando el agua y se comienza a escuchar como un pequeño salteo en la bomba. No sé si lo alcanzan a escuchar en el video. Sí, ese video que ustedes le hicieron mantenimiento hace poco, pero que la lavadora que está regular que está. Así que no bota bien el agua. Sí, eso le estamos. Entonces aquí pausamos y apagamos. Ahora desconectamos lo que es la manguera de agua. Cerramos, desconectamos manguera. Y desconectamos enchufe. Soltamos la manguera de aquí. Así, para que le salga el resto de agua. Ahora también miremos que puede estar obstruido lo que es este tapón de aquí. Vamos a mirarlo. Miren que tenemos estas partecitas. Vamos a ver qué más puede haber. No se le observa más nada, pero sí tenía esta partecita. Vamos a ver. Volvemos a tapar. Recuerden que este taponcito tiene este pin, que lo vemos aquí, y él va exactamente en este hueco de acá. Y tiene un huequito ahí. Ensarta allí, porque de lo contrario, pues no mete de buena manera, ¿no? Listo. Ahora lo que vamos a hacer es acostar la lavadora de esta manera, ¿sí? Aquí hacia allá. Nunca se la acuesta hacia atrás, hasta la parte de acá. Nunca se la acuesta hacia acá. ¿Listo? Porque del lado de acá tenemos lo que es un pincito que va conectada a la manguera del nivel. Y si la acostamos hacia acá, ella se va a quebrar. ¿Listo? Entonces vamos a un lado lateral.
Recuerden entonces colocar algo en la zona donde la vamos a acostar para que ella no se raye. Vamos a quitar esta tapa que vemos aquí y vamos a ver, acá tenemos banda floja. ¿Listo? Miren, de esta manera, si nosotros hacemos esto, miren que es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que la banda está muy floja. Ahora vamos a ver cómo apretarla, ¿sí? Pero que no debe estar del todo tensionada la banda, ¿listo? Tiene que tener su pequeño juego, pero no del todo, ¿listo? Vamos entonces a apretar. Entonces vamos a ocupar lo que es esta llave 13, esta copa 13, y pues vamos a utilizar esta otra de palanca, ¿listo? Para poder ajustar. Ella tiene dos tornillos que es del motor, como lo vemos allí. Vamos a desajustar este, ¿listo? Vamos a aflojar un poco y aflojamos el otro, ¿listo? Vamos a aflojar los dos. Y ahora vamos a tensionar lo que es el motor colocándole algo en esta parte de acá. Yo pues uso esta llave para poderla subir, ¿no es cierto? Miren entonces que hacemos palanca hacia arriba y acá, ¿sí? Logramos esta tensión en la banda, ¿sí? Miren, hacen esto. Ahora, teniendo tensionada la banda, vamos a apretar. Qué pena la música de fondo. A ver, listo, tensionamos acá. Y apretamos los dos, ¿sí? Esta es una manera muy sencilla de hacerlo. Recuerden que no tienen que quedar la banda completamente tensionada, ¿sí? Tiene que tener su pequeño juego, pero no como el que tenía, ¿no es cierto? Miren que la cosa cambia, aunque le falta un poquito. Vamos a apretarle otro poquito. Listo. Ahora, ya que logramos la buena tensión de esta banda, vamos a mirar por qué está presentando ese salteo, ¿no? Lo que es la bomba. Y si vemos en esta parte de aquí, ¿no? Se ve un poco oxidado. Está ya muy café. Ya les voy a mostrar cómo debería ser. Acá tenemos una bomba en buen estado, ¿sí? Miren, esta parte de aquí. Y esta ya está amarilla, ya está oxidada. De todas maneras vamos a sacarla para probarla de manera externa. Entonces para eso vamos a extraer estos tornillos. Sacamos estos tornillos de acá. Y con eso soltamos la bomba. Soltamos lo que es la manguera. Y también soltamos sus conectores. Al estar muy duros, requiere de la ayuda de un alicate. ¿Listo? Acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quitar estos tornillos que vemos acá. Son un poco incómodos. Listo, una vez que quitamos estos tornillos, entonces ya tenemos lo que es nuestra bomba.
Ahora tenemos un cable de prueba. Vamos a colocarlo en la corriente. A ver si está presentando los sonidos o ese salteo que yo les digo. ¿Listo? Colocamos los caimancitos. Y estas bombas nos funcionan a 120 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo por acá. Como vemos, tiene fuerza, pero presenta un salteo. No sé si le escuchan. No sé si se le alcanza a escuchar ese pequeño salteo que tiene. ¿Sí? Tiene ese sonido raro. Ahora vamos a probar una nueva. Miren entonces, como no se escucha. Aquí está funcionando una bomba buena, ¿sí? Una bomba que pues es nueva, entonces, y no tiene ningún sonido, para nada. No tiene ningún salteo, no presenta ningún sonido. Entonces, aquí tenemos que cambiar bomba, ¿listo? Apretar banda y cambiar esta bomba. Vamos a hacerlo. Bueno, entonces limpiamos bien esta zona de aquí. Limpiamos bien esta zona porque aquí es donde se va a enganchar lo que es este empaque que vemos aquí en la bomba, ¿no es cierto? Este empaquecito va a empatar perfectamente en esta zona de aquí. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo estaba colocada la anterior bomba. ¿Listo? Vamos a mirar. Aquí vemos en donde estaban los anteriores tornillos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de qué manera engancha mejor. Miremos, ahí está, es ahí, ¿listo? Esta es la posición. Como vemos, estas son las partes que van en estas partecitas de aquí, sobresalen aquí. Y aquí está la parte de los conectores de la bomba que tienen que ir en la parte de arriba. ¿Listo? Apretamos un poco para que el empaque se enganche. Si está muy duro, únicamente lo bajamos con los tornillos. ¿Listo? Vamos a colocar los tornillos. Sacamos aquí, aquí y acá. De preferencia, si los tornillos, estos tornillos suelen estar a veces oxidados o muy podridos, entonces preferiblemente cambiarlos. ¿Listo? Que sean del mismo grosor y del mismo alto. Vamos apretando uno por uno despacio, despacio, ¿sí? Para que el empaque no vaya a quedar mal puesto. ¿Listo? Porque si apretamos uno y luego apretamos, o sea, lo apretamos bastante, se nos va a salir el empaque. ¿Listo? Se nos va a quedar salido y pues nos va a generar fugas. Bueno, aquí la tenemos ya colocada. Enganchamos lo que son las conexiones. Conectamos por acá. Listo. Ahora colocamos aquí. Y aquí van los otros tornillos. Recuerden entonces que le hemos colocado la bomba nueva, una bomba que no presentaba sonidos para nada. Apretamos, apretamos. No tiene que ir con tanta fuerza tampoco. Y acá, de este lado, no se olviden de enganchar la manguera. ¿Listo? Volvemos, enganchamos la manguera
y con esta abrazaderita apretamos aquí. Listo, con esto basta. Listo, con esto basta. No tendríamos que echarle boxer, ¿sí? Bueno, ¿qué más tendríamos que hacer por acá? Miren entonces estos cables, que son los de la bomba, quedan como un poquito como echados como hacia por acá. Entonces le coloquémosle una cinta por aquí, ¿no? Para que ellos no se vayan a enredar en ninguna parte. Coloquémoselo por aquí para que los cablecitos no se enreden. Listo, no hay problema. Eso ha sido todo y ahora sí coloquémosle la tapita. Recuerden que este es el protector que se lo deben colocar para evitar que ratones, ¿sí?, se puedan meter a la lavadora. Precisamente esto es para eso. Bien. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a esta lavadora que no estaba centrifugando bien. ¿Listo? Así que muchísimas gracias y nos vemos en otro video.